vamos a empezar el seminario. Vamos a ver. La agenda, bueno, pues fácil, vamos a hablar de FXConnect y un 2.3 RFID. No va a haber muchas slides porque me quiero centrar sobre todo en la parte de las demos, ¿vale? Antes de empezar con cada una de estas soluciones, comentaros que tanto FXConnect como un 2.3 RFID surgieron un poco de la carencia que en su momento tenía Motorola, Zebra, cuando nuestros clientes, nuestros partners adquirían nuestros lectores fijos, RFID, no siempre era fácil empezar a trabajar con ellos. Siempre hacía falta pues un desarrollo de aplicaciones, un desarrollo para poder empezar a trabajar con ellos y que fueran operativos. No era una solución out of the box, no había una pequeña aplicación que pudiéramos poner a trabajar para que fueran funcionales. Debido a esto, bueno, pues hacía tiempo que empezamos a trabajar en diferentes soluciones que son las que os vamos a presentar ahora y bueno, esperemos que encontréis su utilidad y su valor. Vamos pues con FX Connect. Como siempre ya sabéis que me gusta un poco de manera esquemática, ir paso por paso, entonces bueno, como siempre, ¿qué es FX Connect? FXConnect no es un software como tal, no es una aplicación que vayamos a instalar dentro del terminal. De hecho, FXConnect es como un módulo, un software que está instalado dentro del sistema operativo de nuestros lectores fijos. Lectores fijos RFID, como pueden ser el 7500 o el 9600. Es licenciado, ¿de acuerdo? Esto significa que necesitamos adquirir una licencia, perdón, con coste para que podamos hacer uso de este software que está instalado en el menú de los lectores fijos. Y como decía, es una aplicación, un software que no necesita ningún tipo de desarrollo de aplicaciones. De hecho, no se pueden hacer aplicaciones que interactúen con este módulo del lector dentro del software. ¿De acuerdo? Es, digamos, como una herramienta aparte. Las lecturas que hagamos de los tags, las operaciones de inventariado, esa información la podemos o recopilar o enviar a un servidor de diferentes maneras, como veremos más adelante. Hay cuatro maneras ahora mismo de trabajar con esto, lo veremos un poquito más adelante. También comentar que permite que aunque el lector se apague, cuando se reinicie la lectura siga funcionando, es decir, la operación de inventariado siga operativa. Como comentaba, para el tema de la licencia, bueno, pues sabéis que dentro de Partner Portal hay un apartado que es el Software License Management. Aquí podéis adquirir licencias de todos nuestros productos y podéis ver que aquí se encuentra la de FX Connect. Indicar que el valor PVP ahora mismo para un lector es 202,50 euros y es una licencia perpetua. No hace falta estar renovándola, ni tiene mantenimiento, ni nada de eso. Es posible que adquiráis una licencia de evaluación a un coste cero, no sé si son un par de meses o algo así, para que podáis evaluar el producto antes de comprarlo. Bien, si entramos un poco más en detalles, va a haber un par de slides de este tipo. Como comentaba antes, y es importante mencionarlo. Ahí, a la hora de hacer el modo inventario, el modo de lectura de los tags que pasan por delante de nuestras antenas, tenemos cuatro maneras de trabajar dentro de FXConnect. Uno es en HTTP Post, otro es emulación teclado, conexión TCP/IP socket y USB flash. ¿Qué significa cada uno de ellos? En HTTP Post, digamos que nuestro lector va a enviar la información que está recibiendo de las antenas, es decir, la información de los tags que lee, a través de un archivo, la información va a ir en formato JSON y lo que utiliza es el método POST del estándar HTTP. Esto lo vamos a ver fácilmente como siempre en la demo, ¿vale? Pero que os quede más o menos ya en cabeza que conectamos contra un servidor, utilizamos el estándar HTTP, el método POST y la información como siempre va a ir en formato JSON. Otra manera de trabajar con el lector va a ser a través de emulación teclado. ¿Esto qué es? Otro estándar de una especificación de USB es que sea tipo HID, Human Interface Device. Es decir, la información va a salir como si fueran pulsaciones de teclado. Esto también será muy fácil en la demo. Como cuando leemos un tag, parece como que estamos escribiendo rápidamente la información en teclado de lo que está recibiendo la antena. Aquí el formato de la información va en lo que se llama Key Value Pair,
que bueno, ya lo veremos igualmente en el archivo que consigamos cuando hagamos las lecturas, que son cadenas, key value pair es en clave valor. Entonces, bueno, la información va en un formato muy específico. En conexión TCP/IP, socket, aquí es un poco al contrario que HTTP. Aquí lo que hacemos es que el lector está funcionando como, no quiero decir un server, pero sí que abre un puerto, lo que se llama socket, se comporta como una máquina que abre un puerto, un socket, y otro cliente u otra máquina puede conectar con ese puerto a través de la IP de nuestro lector y acceder a la información que aparece en ese puerto, que evidentemente es la que pase por son información de los tags que se están leyendo en ese momento. Por último, tenemos el formato de trabajar para hacer el inventariado, que es a través de un USB flash, es decir, un pendrive que podemos tener pinchado en nuestro lector, ¿de acuerdo? Y la información se volcará ahí también en formato key value pair, y esta vez lo que hace es generar un archivo CSV donde se estará toda la información de todos los tags que están leyendo. ¿De acuerdo? Bien. Parámetros de configuración, como comentaba, si hablamos de los datos, ya hemos dicho que pueden ser la configuración de los datos puede ser en formato JSON o en formato key value pair. Es posible configurar gran cantidad de parámetros, lo vamos a ver después, tema de potencia de antenas, tema de sesiones, etcétera. A la hora de hacer el inventario, a la hora de hacer, veréis que la palabra inventario aparece varias veces en la presentación. Se refiere también a control de inventario o hacer una operación de lectura, de lectura de los tags. Pues veréis que se puede gestionar de manera diferente cómo el lector se puede comportar. Puedes hacer que empiece a leer simplemente cuando le das al botón, o que cada cierto tiempo esté leyendo, o que reaccione a una entrada del puerto General Purpose Input, que bueno, ya veréis cuál es cuando hagamos la demo, como siempre. En cuanto a la información de los tags, pues veréis que la información típica que se suele esperar es tener el EPC, también tendréis información del lector que ha leído ese tag, el nombre que acompaña ese lector, por el identificador de la antena, por donde se ha leído, los niveles de señales, la fecha y la hora a la que se leyó, bueno, pues todo lo que se espera recibir cuando hacemos la lectura de los tags. Y como siempre, sin más dilación, vamos a pasar a la práctica, que es donde realmente se quedan los conceptos. Vamos a ver si lo montamos todo bien. Lo primero, una cámara, de lo que tengo. La cámara que la abra. Perdonad, que se está resistiendo. Está hoy tímida la cámara. Bien, vamos a abrir esto por aquí, vale, y la cámara que se me ha escondido y tiene que estar aquí. Bueno, como siempre ya sabéis que me gusta contaros un poco lo que tenemos. No es que tengamos aquí un gran despliegue, pero lector fijo FX 9600. Tengo aquí una serie de tags conmigo, una antena conectada al lector, cable Ethernet, conexión USB a mi portátil y un pendrive flash para las diferentes pruebas que vamos a realizar. Bien, pues ya se me ha vuelto a ir la cámara. A ver, y creo que se me va a seguir yendo en el momento que... A ver si lo dejamos así y más o menos se puede ver. Bien, vamos a meternos dentro del menú. Para los que ya conocéis un poco el producto de nuestros lectores, pues sabéis que una de las maneras de configurarlo es a través de la IP del lector. Accedéis a este menú y bueno, aquí tenéis pues desde hacer las propias operaciones de lectura, lo que pasa es que la información aparece en el propio browser, en acciones de configuración del puerto GPIO, etcétera. Lo primero para activar el LFX Connect, como dije, es en la parte de License Manager. Hay diferentes métodos para activarlo. Viene muy bien aquí la ayuda que encontraréis, donde indica qué es lo que hace cada campo y a qué se hace referencia. Si compráis la licencia y os manda un identificador, pues podéis simplemente hacerla en online, metéis aquí el identificador y la activáis. También es posible que os descarguéis la licencia por si vais a trabajar en formato, si por ejemplo el lector no tiene acceso a internet y estáis en una internet o sin conexión, pues podéis en offline elegir el archivo de la licencia, que es en formato bin,
cargarla y funcionar con ella. Entonces aquí, como digo, sería donde metemos la licencia y activamos. Una vez que hagamos esto, en nuestro menú del lector, podemos acceder ya a la parte de Communication y veremos que tenemos esta pestaña, que es la de FX Connect. Aquí, pues como veréis, tenemos las diferentes opciones que os he comentado antes: HTTPOS, Keyboard Emulation, TCP/IP Socket o USB Flash Drive. Bien, pues vamos a empezar por la primera y vemos un poco cómo trabajar con ella. Recordamos que era HTTPOS, lo que os he contado antes. Necesitamos la URL de un servidor para mandarle la información por HTTPOS, ¿vale? Entonces, a mí me gusta utilizar bastante esta página web que se llama Webhook, ¿de acuerdo? Aquí ya tiene información de otras pruebas. Vale, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Voy a copiar este URL, ¿vale? Webhook, no quiero liar mucho con esto. Esto es una página gratuita, cualquiera puede acceder a ella y para hacer demos viene muy bien. Yo lo utilizo a menudo. Esta página está en internet, evidentemente, y mi navegador, que está conectado como siempre a mi router y tiene salida a la red pública, pues va a acceder a este servidor, que se va a encargar de recoger las lecturas que realice con el lector. Entonces, yo me puedo venir al menú, poner aquí lo que he copiado antes, recordar que le di aquí al copy, me copia todo esto. Voy a hacer que las lecturas sean cada segundo para que sea bastante rápido. Si hubiera temas si estuviese atacando un servidor con temas de autentificación, usuario y password, lo rellenaríais aquí, al igual que si configuráramos temas de proxy, etcétera. Bien. Más cosas a tener en cuenta. Bueno, temas de proxy, evidentemente no vamos a complicar con esto. A tener en cuenta, para la prueba y la demo, voy a poner el nivel de potencia de mi antena muy bajo para que no me lea pues todo lo que hay aquí, que me puede leer los tags que tengo en la mesa, los que tengo en la mochila, incluso los de la ropa del Decathlon, que todos vienen con su propio identificador y nos inunda entonces esta información. Lo siguiente, pues, cómo queremos empezar la lectura de manera inmediata. Esto es lo que comentaba antes. También puede ser que sea a través de la entrada de un puerto GPI. Esto lo voy a explicar mejor cuando entremos en el apartado de 123 RFID, porque se ve de manera muy visual y se entiende muy bien qué significa esto de que el lector pueda arrancar o parar a través de un evento en el puerto GPIO. ¿De acuerdo? El tema de las sesiones, no me voy a meter aquí tampoco demasiado a nivel técnico en RFID. Estos son las diferentes sesiones con las que se puede trabajar en RFID. Dependiendo de la que configures, pues el lector a la hora de leer se va a comportar de una manera u otra. Lo voy a poner en S0 porque es la manera en la que un mismo tag se puede leer varias veces de manera casi automática y no hay un retardo de pequeños segundos desde que se lee una vez hasta que se lee otra vez. Bien. Si os acordáis también, tema de la información que podemos leer en los tags, pues tenemos el EPC, es obligatorio. El EPC, que también es información del tag, pues, por ejemplo, le voy a dar antena ID, nivel de señal, cuántas veces se ha visto, cuántas veces ha contado, tiempo y, por ejemplo, el canal. Bien. El prefilter os lo voy a enseñar luego en otra manera de operativa, la de USB HID, porque se ve bastante bien cómo trabajar con los filtros, ¿vale? Pues resumiendo, lo más importante, URL del servidor donde vamos a mandar los datos por HTTPOS, que sea rápido, cada segundo me esté mandando la información. Hemos bajado el nivel de potencia. Mi antena está en el puerto 2. Está aquí un poco tapado, pero bueno, está aquí en el puerto 2. Y quiero que sea, en cuanto le dé aquí al Start, bueno, primero grabo los cambios. Esperamos a que aparezca aquí que ha guardado la configuración. Y nos ponemos a leer. Si mis tags no están lo suficientemente cerca de la antena, que no están, en el momento que yo pase un tag por delante, y si no hace efecto demo, veis automáticamente que aquí ya me lo ha leído, ¿de acuerdo? De hecho, a ver si se ve la cámara, este es el tag que acaba en D20 y bueno, como veréis, en cuanto lo acerque, lo está leyendo. De hecho, si lo mantengo, estará leyéndolo cada segundo, a lo mejor un poco de retardo, pero vamos. Si acerco otro tag, pues este sería
¿Lo pone aquí? Sí, lo pone aquí. Aquí lo vemos, este sería el 20 y este, por ejemplo, sería el 24. Si acerco el 27, que está aquí conmigo, aquí tenéis que entrar otro tag, ¿vale? Como veréis, está leyendo los diferentes tags em, que voy pasando por delante de la antena. ¿Aplicaciones en real donde tendría esto sentido? Pues evidentemente en una página pública, sino pues una base de datos de un cliente, un web server, como es este caso, evidentemente de un cliente donde se recoge esta información y se trabaja con ella, etcétera. Entonces esto sería un modo de trabajar con el lector enviando información a un web server. Como veréis, no ha hecho falta ningún tipo de aplicación, evidentemente, ni desarrollo para hacer esto. Vale, vamos a parar la lectura. Es muy importante hacer esto porque si intentamos pasar a otro modo de trabajo y está leyendo nos va a dar error. Así que recordad siempre, si veis que una vez os falla, aseguraros que la habéis desconectado. Siguiente, vamos a pasar ahora a Keyword Emulation. Como comenté antes, aquí la información sale en formato KeyValuePair. Bueno, no lo he dicho, perdonad. Esto es formato JSON, ¿de acuerdo? Este tipo con las... no me sale la palabra. Con las barras, no, los paréntesis, etcétera, con la información, bueno, tampoco lo he dicho antes, en la información que sale aquí, nombre del lector, MAC address, dentro de información del tags, pues el EPC, por qué puerto de antena me lo está leyendo, el nivel de la señal, cuántas veces lo ha pasado por aquí, la hora, etcétera. Bien, perdonar el salto hacia atrás. Pasamos ahora a lo que sería la emulación por teclado. En esta vez lo que vamos a hacer es simular como si estuviéramos escribiendo por teclado, pero lo vamos a volcar, por ejemplo, sobre un archivo Notepad. Este quizás sea de las operativas, bueno, a lo mejor menos utilizadas, o bueno, depende también cómo tengas conectado el puerto USB o a qué lo tengas conectado, pero bueno. Como siempre hacemos la configuración. Seleccionamos esta opción, vamos a decirle que meta un salto de carro. Vale, vamos a poner la potencia bajita, en que empiece a leer cuanto antes y aquí otra vez le vamos a dar sesión 0. Y igualmente que nos haga una serie de valores para ver lo que estamos viendo. Ahora sí que voy a hacer la prueba sin el filtro y luego la voy a hacer con el filtro para que lo veáis. Bien, como esto ahora lo vamos a poner a que funcione de esta manera, lo que va a estar simulando es como si fuera pues eso, una entrada por teclado. Al igual que cuando yo utilizo mi teclado y empiezo a escribir, estoy mandando cada tecla en formato HID, bien, bueno, en formato HID, por pulsación, perdonad, pues la lectura de tag la va a hacer de la misma manera. Entonces, si yo, por ejemplo, abro, vamos a ver, un Notepad, que lo tengo por aquí, ¿vale? A ver, esto vamos a ponerlo por aquí. Vamos a guardar la configuración, que yo creo que no la he guardado. Vale. Si yo ahora conecto, vale. Perdonad. Ahí, vale. Si yo ahora conecto paso un tag, perdón, veréis que me lo está leyendo. Y lo está leyendo como si fuera la lectura de un teclado. ¿Veis que es como lo hace el tirón? Esto sería lo que es el formato key value. La información que obtenemos aquí, pues es el EPC, el puerto de antena, bueno, un poco lo mismo que teníamos antes en formato JSON, pero esta vez con este formato. Lo mismo que hemos definido en lo que queremos que lea por aquí. Aquí está metiendo eso. La separación puede ser por comas, espacios, tabuladores, como lo queramos configurar. También muchas veces, pues depende de cómo lo configuremos, la aplicación que coja luego que trabaje con el archivo que se genera, pues funcionará de una manera o de otra. Bien. Bueno, voy a contar lo del filtro y luego os comento una cosilla a tener en cuenta cuando trabajéis con este formato. Si yo utilizo aquí el filtro, bueno, como veréis, vamos a ponerlo otra vez, yo puedo poner ahora mismo este sería el T321, esto sería el 26, bueno, como veréis me los está cogiendo todos. Si yo ahora mismo, vamos a parar esto, y pongo el filtro, incluye
y le digo, por ejemplo, que quiero que acabe en ND26, ED26, por ejemplo, que la configuración, a ver si me lo coge, vale, y le voy a conectar, vale. Si yo, vamos a quitar esto, para que no nos liemos. Si yo paso, por ejemplo, tab 27, que tengo aquí, no sé si lo veréis bien, si lo paso por delante, si no me deja mal, no lee. Si yo paso el 26, que es el que he configurado en el filtro, como veréis me lo está cogiendo. Me lo coge tantas veces, bueno, aquí creo que tenía un refresh de 5 segundos, un par de segundos, cada cierto tiempo me lo va leyendo. Bien, si paso otro, ese era el 26, si paso el 24, etcétera, pues no me lo coge. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que configuremos pues en una serie de tags determinados a la hora, por ejemplo, de que viene un inventario y te interesa saber, por ejemplo, pues si vienen ciertos en productos que acaben en cierto EPC, etcétera. No es que sea un filtro muy potente, aquí tenéis información de exactamente cómo configurar, es lo que comentaba antes, todo esto que veis aquí, la información la tenéis aquí, por lo que veo, no sé si solo se pueden poner un par de valores, o no sé si se puede poner, yo no he jugado mucho con esto, tengo que decirlo, entonces no sé muy bien cómo delimitado está, como veréis no se puede meter un archivo, etcétera, pero bueno, que sepáis que se puede jugar aquí un poco con el tema de los filtros, ¿de acuerdo? Y evidentemente esto aplica a este modo de conexión u otro. Una cosa antes de que pase al siguiente método, comentaros con este modo de trabajo. Si vais a probar el Keyword Emulation, aseguraros en que no esté la potencia al máximo y que no tengáis tags cerca. ¿Por qué? Porque si eso pasa, esto se va a poner a leer en tags como un loco, hablando vulgarmente, y eso es como si estuvierais pegando teclazos continuamente en el teclado. Entonces, cuando empieces a moverte con el ratón por el diferentes menús, veréis que está leyendo los tags, leyendo la información de los tags y veréis que incluso puede llegar a bloquear el ordenador o puede ser un poco traumático salir de ese bucle a no ser que tiréis del cable y apaguéis el lector, ¿vale? Porque como comento es como si estuvierais todo el rato tecleando el teclado porque continuamente está leyendo tags y los está mandando en formato pues emulación de teclado, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, eso tenerlo en cuenta. Bien, pues hemos desconectado, pasamos al siguiente punto que va a ser TCP/IP socket. Bien, recordamos TCP/IP socket, que era este tipo de conexión. En este modo de operativa, lo que hacemos es que el lector lo que lea se publique o se envíe a un socket, a un puerto que estará abierto, que lo vamos a definir aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera de probarlo es, vamos a habilitar un puerto, 65432, un puerto, y vamos a crear una aplicación, o mejor dicho, vamos a utilizar un cliente que consulte este puerto. Tengo por aquí la aplicación que ha creado en Python mi querido compañero Diony, es un crack. A ver si la cojo. Vale. A ver, era esta, yo creo, ¿no? Vale, evidentemente no nos vamos a meter en lo que hace la aplicación o cómo está desarrollada, simplemente que sepáis que, pues eso, se ha desarrollado en este código para ejecutar un cliente que lo que hace es consultar con un puerto socket, que es el siguiente. Aquí se define la IP de mi lector, la 192.168.1.200 y el puerto por el que voy a conectar. Le vamos a dar primero a que el lector se ponga a funcionar antes de lanzar el cliente, para que no nos dé error el cliente, como siempre, velocidad en 10, sesión 0, vamos a poner esto aquí. Que envíe información aquí. Y lo del filtro no hace falta que lo veamos ya. Vale, no tengo ningún tag cerca de la antena, que no me empiece a leer nada. Bueno, pues grabamos. Esperamos a que salga esto. Le damos a conectar. Bien. Y arrancamos aquí la aplicación de Diony.
Ya veis que al conectar ese IP ya está detectando que está conectando a un FX Reader, a un lector FX, por este IP y por este puerto. Pues bien, si empezamos a pasar tags, pues veréis que empieza a ver, opa, se movió la cámara o algo pasó. Ah, no, perdón. A ver, perdonad. Si pasamos tags, ¿vale? Pues según voy pasando tags, segundo tags, tercer tags, este es un tag nuevo, puedo pasar a otro tag, ahí está. De hecho puedo pasar varios, comentaros, vale. Bien, comentaros un par de cosas de cómo está hecho el cliente. El cliente ahora mismo lo que está hecho es que los tags que está leyendo los ponga en un formato de una tabla, ¿vale? Indica cuántas veces los lee, etcétera. Esto digamos que lo genera la propia aplicación. Lo que realmente se está enviando lo que se está escuchando del socket es toda esta cadena en formato JSON, donde aparecen los EPCs, toda la información que le hemos configurado en el lector, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a quitar esto aquí. En este caso, como decía, es un software el que conecta contra el lector por el puerto que hemos habilitado para coger la información de ahí. Esto lo vamos a quitar ya. A ver. Vamos aquí. ¿De acuerdo? Bien, y por último, otro de los casos también bastante sencillitos de mostrar. Disconnect. Que sería, pues, por ejemplo, una operativa sencilla donde tenemos que, por ejemplo, imaginar, leemos una entrada de mercancía puntual una vez al día, etcétera. Esa información queremos que se vuelque en un pendrive o en un archivo dentro de un pendrive con un formato que es CSV y luego lo podemos recuperar con alguna aplicación, bueno, y darle el uso que corresponda. En USB Flash, limitado por coma, añadimos, venga, ahí, retorno de carro y salto de línea. Ponemos la potencia bajita, como siempre. Bueno, esto ya lo sabéis. Vale. Tenemos los típicos campos. Vale, para eso evidentemente hace falta poner un pendrive. Lo conectamos al puerto. Perdonad. Ya sabéis que los pendrive, los USB nunca entran bien a la primera. Hay que darle 3 veces antes de que... Darle la vuelta 3 veces antes de que entre. Bien, pues grabamos. Vale. Conectamos. Vamos a empezar a pasar. Aquí no veremos nada. El pendrive de por sí ya está enviando la luz continuamente al estar conectado. Aquí lo único que pasa es que, bueno, pues voy a pasar una serie de tags por la antena. Y una vez hecho esto, desconectamos. Desconectamos, sacamos el pendrive, lo conectamos a mi PC. Abrimos, ¿dónde está? A ver, que tenemos tantas cosas. Vale, y este es... Bien, pues aquí tenéis lo que ha estado leyendo, los diferentes EPCs, cuántas veces lo ha leído. Si lo repite si el EPC está mucho rato expuesto a la antena, pues puede ser que lo lea varias veces. Y bueno, pues los parámetros de siempre que ya estéis acostumbrados a ver en otros modos de lectura, el puerto, la sensibilidad de la antena, etcétera, etcétera. Bien, pues en principio
Esto estaría ya. Bueno, pues eso ha sido todo con respecto al FX Connect. Recordar, software integrado dentro del sistema operativo de los FX 9600, va con licencia, no hace falta ningún tipo de aplicación, de hecho, ni tampoco ninguna aplicación puede interactuar con el lector FX 9600 para hacer uso de esta herramienta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la utilidad que habéis visto, pues la comentada. Seguimos con la presentación y vamos a por lo que sería el 1, 2, 3 RFID. Vamos a apartar esto por ahora y luego volvemos a ello. Bien, 1, 2, 3 RFID. ¿Qué es, como siempre, 1, 2, 3 RFID? Pues esta vez sí que es una aplicación que va instalada en Windows. Es una aplicación que tenemos que instalar en nuestros PCs, Windows 7, Windows 10, con su interfaz gráfica, etcétera. No está soportada para Mac. Esta vez sí que es un software gratuito, podemos acceder a nuestra página, a la página web de Zebra, perdón, y descargarlo. Y es una herramienta que además de que nos sirve también para operaciones de inventariado, de lectura, con filtros y alguna utilidad bastante interesante que os enseñaré, pues también es posible parametrizar y configurar el lector, incluso con algunos perfiles bastante avanzados, como veremos a continuación. No es una aplicación de desarrollo como antes. No, un desarrollador que ya tenga su propia aplicación no puede interactuar con un 2.3 RFID. Y un 2.3 RFID es una aplicación cerrada. Una aplicación que para operativas sencillas o para pequeños clientes puede ser perfectamente válida y no tiene por qué invertir en grandes desarrollos de software para trabajar con nuestros lectores. O incluso para demos o eventos puede ser bastante interesante, como os contaré ahora. Y como decía, podéis descargarla de nuestra página web. Esta sería la interfaz. El nombre le viene el 1, 2, 3 por 3 clics, es decir, descubre, conecta, selecciona, o sea, descubre, selecciona y empieza a leer, porque es muy fácil empezar a trabajar con nuestro lector. Esto sí que es una solución out of the box y bastante sencilla de trabajar con ella. Hay diferentes wizards para configurar el lector, herramientas de filtrado bastante sencillas de ver, etcétera. Aquí hay una opción de acceso a vídeos para que puedas acceder a YouTube y ver diferentes operativas con nuestros lectores, ver cómo se trabaja incluso con la herramienta en inglés, eso sí. Y también es bastante interesante cómo se utilizan los puertos GPIO, ahora sí que lo enseñaremos, o GPIO, em, que veremos bien un poco cómo utilizarlos y el potencial que tiene. Y bueno, esto ya lo hemos dicho, software gratuito. Esta herramienta aplica a todos nuestros lectores, los FX 7500, 9600 o los lectores que hay dentro de otras soluciones, etcétera. He puesto esta slide porque creo que es interesante ver un poco que esta solución puede, en cierta manera, ser válida para diferentes roles dentro de una aplicativa de negocio o gente dentro del negocio. Por ejemplo, puede ser válida tanto para desarrolladores como para resellers a la hora de hacer pruebas de concepto, pruebas de lectura, demos, etcétera. De hecho, a lo mejor para ellos son los que más aplican. Para unos distribuidores también puede ser interesante porque, bueno, para dar soporte técnico a veces, intentando replicar lo que puede tener un partner, una incidencia, un partner, un usuario, o para eventos demos, pues puede ser bastante interesante, como vamos a ver ahora a continuación, un caso donde al pasar un tag aparece una imagen relacionada con el tag. Entonces, cuando pasa un cliente que lleva una tarjeta que tú previamente has impreso con nuestras impresoras de tarjetas de presentación y has codificado con el tag, con un código que ya sabes, pues según pasa delante de las antenas puede haber una pantalla donde le salude, le dé los buenos días y la bienvenida al evento, ¿no? Para integradores y ISVs, pues igual, ya sea para validación de software o para probar el lector con su aplicación, pues estas herramientas también pueden ser útiles. Y para un usuario final, en operativas, como dije, pequeñas, pues también le puede valer incluso a veces para actualización del software de los lectores a nivel remoto, local, etcétera. O sea que digamos que es una herramienta que puede estar destinado a diferentes personas o ámbitos. Aquí vamos a ir directamente a la demo práctica, que es donde yo creo que va a quedar todo más claro y donde mejor se ve como siempre. Vamos a quitar el pendrive. Vale, perdonar. Vamos a ver, como siempre. Vídeo. Vamos ahora a mi carpeta del 1, 2, 3.
arrancamos la aplicación. Bien, a ver que se me ha venido todo para este lado de la pantalla. Bueno, aquí esto, un momentito. Este sería el menú de la aplicación. Cuando la aplicación arranca, bueno, salía ese mensaje de información y vamos a, no iba a decir, vamos a maximizarla, pero va a ser mejor que no. Bien. A ver, sí, yo creo que sí valdrá. Vale, pues lo primero, por ejemplo, podemos ir a encontrar los lectores. Ahora mismo mi lector está conectado por USB y por Ethernet. Comentaros una cosa, si esto no funciona, es posible que sea porque el FX Connect lo hemos dejado... Ah, no, va, bien. Es lo que os estaba diciendo. Si el FX Connect está operativo, está funcionando, digamos que toma control del lector. Entonces no vais a poder trabajar con un 2.3 RFID en desktop, ¿de acuerdo? Hay diferentes aplicaciones, igual que la API de RFID, etcétera, que si están operativas en el lector, por la manera que tienen de interactuar con él, no vais a poder trabajar con otras soluciones. Es decir, si FX Connect estuviera funcionando, un 2.3 RFID no va a funcionar. En este caso estaba parado, entonces esto ahora mismo lo estamos descubriendo por el puerto USB. Si hubiéramos sabido la IP directamente, podríamos ver que la detecta. Bien. Y automáticamente le podríamos dar conectar o pinchando aquí también hubiéramos conectado directamente con el lector. Evidentemente, si tuviéramos muchos lectores dentro de nuestra infraestructura, pues veríamos aquí todos los diferentes modelos, IPs, etcétera. Bueno, pues una vez que ya estamos conectados, que nos da aquí la información de la IP, de la antena ahora mismo que está conectada, como veréis, el código de país, la región europea, el identificador, la IP, etcétera. Pues vamos a ver qué podemos hacer con esta aplicación. Lo primero, parte de inventario. Aquí podríamos hacer un simple proceso de empezar a leer. Como siempre, aquí tenemos acceso a las antenas y nos interesa, en nuestro caso, pues la potencia que sea baja para que no nos lea todos los tags del tirón, sino que lo vaya leyendo según los vamos acercando. Entonces yo puedo dar aquí a Start y la cámara está ahí, no sé. Según voy leyendo, pues como veréis, un tag, 1000 veces leído, yo puedo poner otro tags. Bueno, pues incluso puedo poner muchos tags y veréis que me lo va leyendo. Fácil, ¿verdad? Paramos. Evidentemente, ya todo lo leído, pues se puede Perdón, no lo he parado. Toda la información leída, pues se puede exportar a un archivo, un sumario de lo que ha leído o un histórico. Por ejemplo, vamos a hacerlo y así veis un poco el formato que tiene. Vamos a ir al desktop, ponemos en el desktop el sumario y ya lo abrimos. Y si ponemos el histórico en el desktop. Bien. Si nos vamos al desktop, lo tengo aquí en otra pantalla. Si abrimos el histórico, pues veréis que va leyendo los EPC según han ido pasando por los tags, según han ido pasando por la antena, con toda la información, etcétera. Y el sumario, pues al final, una lista de los tags que se han detectado. Bien. Cosas interesantes que se pueden hacer dentro de esta pestaña. De esta pestaña de lectura. El tema de los filtros. Aquí hay algo bastante interesante, que es, por ejemplo, vamos a coger un archivo. Vamos a coger un archivo, que es este. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un borrado. Bien. Este archivo tiene este formato. Dejadme que os lo enseñe. Vamos a ver. Bien. Aquí tenemos EPCs conocidos y una dirección de mi PC donde se encuentra un archivo JPG y un identificador de una referencia de lo que se va a mostrar en pantalla. Bien, ahora mismo al cargar el archivo me carga todas las líneas de los correspondientes a los tags que está dentro de este archivo. Si yo le doy a leer, a ver que no estén los tags cerca. Si yo le doy a leer, bien, según vaya pasando, ¿veis? Veréis, además, vamos a hacer esto grande para que lo veáis. Calcetines. ¿Vale? Veréis que ya me ha dicho que la ha leído, porque se pone en verde.
los típicos valores de RSSI, etcétera, cuántas veces lo ha leído, etcétera. Y bueno, pues según voy pasando los tags, como veréis, va indicando el producto al que hace referencia. Un vestido un poco horroroso. Esta camiseta ya tiene su tiempo también. Pero bueno, os quedáis con lo importante, al margen de estos chascarrillos, que es que según voy pasando los tags, vais viendo, incluso puedo pasarlos todos del tirón, que se van poniendo en verde los tags que ha leído. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, para un control de inventario. Sabéis que os llega, por ejemplo, un mercancía con una caja, con unos tags determinados, con unos productos que sabéis cuál son, pues podéis cargar este archivo, pasarlo por las antenas donde tenéis conectado el lector y sabéis si lo habéis recibido todo o no. Y como siempre luego, pues, bueno, pues todo esto lo podéis exportar en etcétera. Bien. Evidentemente, aquí solo tenemos un lector, se podrían tener diferentes lectores, etcétera. Esto es lo que decía que esta pantalla, donde se ha ido mostrando pues que el producto asociado, la imagen asociado al EPC, que estaba en el archivo CSV, bueno, pues como comentaba, para un evento con partners, con clientes, si repartís tarjetas o algún tipo de task para cada cliente sabiendo cuál es el código, pues según vaya acercando esa persona y entrando al evento, pues aquí puede aparecer su nombre, el logo de su empresa, un mensaje de bienvenida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es algo que queda bastante bien. Antes de pasar a la siguiente pestaña, bueno, pues lo que comentaba antes, lectores conectados, el acceso a los vídeos. Si yo pincho aquí, pues veréis que entra dentro de YouTube y de la página con los diferentes vídeos. Esto es un poco antiguo y en inglés. Bueno, mira, lo han actualizado el 24 de febrero del 2021, así que como están metiendo nuevas funcionalidades, esto no me había dado cuenta yo. Pero bueno, tenéis aquí diferentes vídeos de información, etcétera, ¿vale? Y luego también esto también es bastante interesante cuando no tengáis muy claro para qué vale un botón, como por ejemplo me pasaba a mí esta mañana con el de Tab Focus, pues os explico un poco para qué vale. Por ejemplo, el Tab Focus es para habilitar la capacidad de focus en tags Monza 4, 5 y 6. Tengo que reconocer que después de leerlo tampoco me ha quedado muy claro, así que le tendré que preguntar al Product Manager, pero para que sepáis que, bueno, pues otras cosas sí que están a lo mejor o más claras o sí que os puede resolver la duda. A mí en este caso, pues no me la resolvió. Bien, parte de lectura, cómo hacer inventariado, cómo jugar con las antenas, puertos GPIO, aquí se puede hacer configuraciones, pero repito, antes de entrar aquí vamos a verlo en el menú específico para ello, ¿vale? Así que vamos a la parte de configuración. Como veréis, las pestañas son muy poquitas. La parte de conectar, la de leer, que es aquí un poco donde está la chicha y donde se puede jugar bien con el software, y la parte de configuración. Aquí tendríamos, si tuviéramos diferentes lectores, pues tendríamos cada uno, entramos en el nuestro, cargar un archivo de configuración que hayamos guardado previamente, que eso ahora veremos dónde se hace, bien, y vale, para entrar, vale, esto es para temas de aplicar fit en perfiles de rendimiento del lector, que lo vamos a ver en otro sitio mejor. Bien, pues entramos dentro de lo que sería la configuración del lector. Primera pestaña, bueno, pues no es muy difícil entender, nombre para definir el lector y algún tipo de descripción. No tiene mucho misterio este apartado, como veréis. Antena. Aquí ya sí que empezamos a jugar un poquito más con la configuración, las antenas que tenemos seleccionadas, los niveles de potencia a lo que lo podemos tener. Esto es interesante porque te permite jugar con diferentes perfiles de configuración para en parámetros RFID. Aquí hemos definido los perfiles de configuración. El RFID es un mundo, la manera de configurarlo, etcétera. Hay una cantidad de valores brutales y solamente la gente que realmente sabe lo que está tocando debería tocar esto. Entonces, una manera sencilla a los usuarios de que sepan, por ejemplo, que tienen configurado el lector para la mayor velocidad en la tasa de ratio de datos o cuando tengas lo que se llama el Dense Reader Mode, que es decir, cuando haya muchísimos tags en la zona o cuando haya muchos más tags, lectores, sesiones, etcétera. Bueno, como digo, diferentes parámetros y funcionalidades de RFID, pues podéis configurar directamente el perfil de esta manera y automáticamente pues se aplican todos esos ajustes, etcétera, dentro del lector y así podéis hacer pruebas. Si aún así queréis ir un poco ya más
al detalle, pues podéis entrar aquí, donde como decía están todos los valores de RFID, como pi, el índice TARI, la modulación Miller, el tipo de mode, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo para operativas normales, pues Maximum Data Rate, a no ser que estéis en entornos, perdón, en entornos muy densos, con gran cantidad de tags, etcétera, que necesitéis jugar con otros valores, ¿de acuerdo? Y bueno, lo del due time, el tiempo que puede estar el tag en zona, etcétera. Bueno, como comentaba, parámetros demasiado específicos de RFID. Vale, la parte de trigger es donde sí que ya empezamos a hablar de cómo podemos hacer que el lector empiece a leer o cuando pare de leer. Tú puedes decir que el lector empiece a leer cuando se pulsa el botón de Start, como hemos visto antes. Yo tenía aquí mi botón de Start, le pulsaba y esto empezaba a leer hasta que le daba Stop. O puedes que el lector se ponga a leer cuando reciba la entrada a través del puerto GPIO. El puerto GPIO, que no sé si todo el mundo lo sabrá, lo digo como si todo el mundo lo conociera, es este puerto de aquí. ¿Vale? Iba a decir que es el Generic Purpose Input Output, creo recordar que era, ¿vale? Esto es un puerto que se utiliza aquí para conectar, pues, desde balizas de luz, en alarmas, sensores de movimiento, sensores de presencia, etcétera. Cuando tú conectas un sensor a estos puertos y se activa, pues si es un sensor de movimiento porque pasa alguien, o si es un sensor si lo conectas al puerto de salida para que se ilumine una baliza, pues por ejemplo, pues digamos que ese puerto se activa. ¿De acuerdo? Va a lo que es binario de 0 a 1, de 1 a 0. Entonces tú puedes decir que si pasa alguien delante de un sensor de movimiento, a través del puerto 2 dices que va a high y así es como empieza a leer. A lo mejor en este puerto tienes un sensor de movimiento conectado, por defecto te está dando el valor de low, no hay señal, no hay tensión, no hay voltios. En el momento que pasa alguien delante del sensor, aquí habría una señal de 5 voltios, por ejemplo, lo que se identificaría como un high, y esto haría que empezara a leer el lector. Entonces, mientras que una caja está pasando en una cinta transportadora delante de este sensor, pues tu lector está leyendo. En el momento que deja de pasar, pues aquí, por ejemplo, puedes configurar que deje de leer, pues igualmente cuando el puerto que antes has configurado como 2, pues esta vez pase a low, ¿de acuerdo? O también puedes hacer que empiece a leer de manera indefinida y pare pues al cabo de tanto estar leídos, al cabo de un tiempo o después de haber hecho diferentes rondas de inventario. Entonces, como veréis, el jugar con los puertos y la manera que tenéis de trabajar con el lector, bueno, pues ya os permite operativas bastante interesantes a la hora de dónde montas el lector, cómo trabajas, etcétera, etcétera. Igualmente aquí información de cómo reportar la información de los tags, etcétera. Esto también es interesante, aquí podéis un poco en jugar, esto es bastante complejo, por ejemplo igual, jugando con los puertos, según lo que pase, por ejemplo, cuando leas algún tipo de tag, cuando comiences una lectura, etcétera, pues puedes configurar que el puerto de salida, por ejemplo, realice un evento, es decir, tú puedes hacer que cuando empiece a leer pueda iluminarse una baliza de luz y cuando pare de leer pues la baliza se apague, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puedes seleccionar diferentes eventos, que empiece una lectura, que una lectura ha parado, ¿de acuerdo? Y pues en generar una serie de reglas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo no he jugado mucho con esto, es cuestión de, pues para la gente que esté interesada, ver un poco las posibilidades que hay y como siempre, pues si tenéis alguna duda, nos preguntáis. Esta parte, igualmente un poco que la parte de la antena, aquí entramos ya, pues como veréis el nombre del ajuste, Advanced Settings, pues evidentemente entramos a un modo, igualmente como comentaba antes, a un nivel muy bajo de configuraciones de parámetros RFID. Pues desde configurar si hay un estado AB flip o simplemente cuando haces la lectura el flag de la sesión vaya a estado A o B. Bueno, estos son diferentes parámetros que incluso a mí me cuesta a veces recordar. Por ejemplo, si tenéis conexión con cable de antena que pueden ser muy largos, de diferentes calidades y demás, pues aquí podéis configurar parámetros de pérdida según la longitud del cable, etcétera.
y bueno, pues en hacer pruebas de rendimiento del lector, ¿de acuerdo? Como digo, esto para gente que realmente conoce la tecnología y quiere ir un poco más al detalle para afinar lo que es la lectura del aparato. Vamos acabando la parte de región, evidentemente, esto no hay mucho que tocar aquí. Sabéis que los lectores son la frecuencia RFID es independiente de cada región. No es lo mismo la frecuencia a la que trabajamos aquí en Europa, a la que pueden trabajar en Estados Unidos o en Asia, etcétera. Nosotros siempre tendremos aquí la Unión Europea y los 4 canales que actualmente tenemos de RFID con frequency hopping, que es que pueda ir pasando de un canal a otro. Por último, en la parte de Safe Config, pues tenemos desde guardar la configuración al PC para poder cargárselo a otro lector, en guardar todos los cambios que hemos hecho en la parte de antenas, etcétera, hacer un report de la configuración que tiene el lector. Si hemos estado toqueteando mucho y ya no sabemos ni lo que hemos cambiado, pues siempre es posible un botón para que vuelva todo a como estaba y empezar de cero, que a veces viene muy bien. Y si fuera necesario, pues reiniciar el lector. Bien. Último punto, o última pestaña, el tema del firmware. Pues bueno, como siempre, diferentes opciones a la hora de actualizar el firmware. Ya puede ser a nivel local, pones aquí defines la ruta donde se encuentra tu archivo y lo actualizas, o si tuvieras un FTP donde cargar el firmware del lector, bueno, pues podemos poner aquí el path, si hace falta usuario y contraseña, damos a continuar y así se cargaría. Recordad también, de hecho, yo es el método a nivel ya que tengo el lector al lado mío, el más utilizo, que es poner el software dentro de un pendrive, lo pinchas y automáticamente también se actualiza, que es un poco el más rápido para mí. A veces, pero vamos, que sepáis que con la herramienta, bueno, pues también si tenéis muchos lectores y no tenéis acceso a ellos físicamente, pues podéis hacerlo por aquí. Y en principio yo creo que con esto hemos acabado. Así que vamos a dar paso a la ronda de preguntas, a ver lo que nos cuenta la gente. ¿Se ve? Sí, adelante con las preguntas. Adelante con ellas. Vamos a empezar leyendo. Primero, José Manuel nos comenta, ¿se puede enviar el post a un servidor que requiere autenticación a través de una API key? Creo que no, que ahora mismo estamos trabajando con User y Password. Con nuestra otra solución de RFID API sí que podemos utilizar ya el API key. Con esto no estoy seguro, lo voy a preguntar para confirmártelo, ¿de acuerdo, José Manuel? También comentaban si se puede recibir el EPC representado como URN. Creo que no. Eso creo que no. El formato es un poco el que habéis visto ahí. Igualmente te lo confirmo. No me gusta ser categórico, así que eso también te lo voy a confirmar. Alberto nos comenta, en ese modelo de lector, ¿qué longitud máximo de cable de antena permite? Si se conectan 8 antenas, ¿cuál sería la frecuencia máxima de lectura por antena? A ver si esto no entiendo bien. A ver, tú puedes a este lector conectarlo, bueno, los cables con la longitud que tú veas oportuno y a cada cable una antena. Evidentemente, mientras más largo sea el cable, vas a tener una serie de pérdidas que luego tendrás que tenerlo en cuenta. Y en principio, lo dicho, puedes poner la longitud que tú quieras. Lo que pasa es que mientras más largo sea el cable, más pérdidas vas a tener al final. Nosotros el máximo de metros del cable que tenemos son 9 metros, ¿correcto? ¿Se ve? Creo. Sí, creo que sí, 9 metros, sí, de 30 pies. Eso es. Y no sé si en referente a esta pregunta quieres comentar tú algo más que a mí se me haya podido escapar. No, yo no sé si, bueno, si Vale, Alberto tiene algo más que añadir, pues que lo pues nos pregunte. comenta si algo no ha quedado claro. Pero vamos, ya te digo, máximo longitud, lo que tú quieras. Lo que pasa es que eso, mientras más largo sea el cable, más tienes que tener en cuenta el Sí. tema de las pérdidas. Y esas pérdidas se pueden configurar en el lector para que adapte la potencia Exactamente. Eso a es, la como habéis máxima visto en de el software. salida. Eso es. Luego comentaba, ahí se veían 2 modelos de antena o disposición de ellas para poder hacer lecturas de entrada, salidas en una... A ver que se me mueve esto. Creo que has respondido a la otra, ¿no? ¿Se ve? Pues puede Sí, ser. creo que me has respondido a la otra. Me comentabas, Alberto, que aparecían como 2 antenas, 2 modelos de antenas. No me ha quedado muy claro
Si quieres, como es algo muy puntual, mándame un correo y si acaso lo hablamos en directo, ¿vale? Yo creo que se refiere a que tú puedes detectar de dónde te viene la señal, de qué antena te viene. Eso te puede ser útil y dice qué resultado tiene la práctica. Entiendo que a lo que se refiere es a que tú puedes tener dos antenas, por ejemplo, Ah, bueno, claro. Vale, y vale, 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 si vale. sabes de dónde te viene, te es útil porque puedes saber si estás leyendo algo que viene de la puerta A o de la puerta Sí, B bueno, o que va en un sentido o en el otro. vale, vale. Vale, vale, eso es, sí. Aquí exactamente. Bueno, teníamos realmente una antena configurada. El ID debería ser solamente uno, pero tenemos el puerto 2. Realmente tenemos el puerto 2 y una antena. Como bien dice Sebe, tú puedes tener un lector, por ejemplo, conectado a probadores, a diferentes probadores, y tú sabes si en cada probador hay una antena, pues tú sabes los ítems que está entrando a cada probador, porque tienes identificado la antena por probador, ¿vale? Lo que pasa es que eso me extrañaba un poco lo que comentara que había dos antenas, porque realmente solamente hay un cable conectado en el puerto 2 y con una antena. Por eso me liaba un poco, pero bueno. Como siempre, si algo no queda claro, me mandéis un correo. ¿Cuál es la distancia máxima del cable entre el lector y la antena? Bueno, esto ya lo hemos comentado, Josep. Yo creo que distancia Sí, lo máxima, yo hemos diría que dicho como tal no antes. hay, ¿no? Exactamente. A más Hay que tener distancia, en más cuenta eso. pérdidas Eso y es, nuestro cable que nosotros tenemos en nuestro catálogo más largo es de 9 metros, de 30 eso pies. es. Vale. Pero puede ser más. O sea, Ujú. Bien, el siguiente es el protocolo entre un 2S RFID y el reader es abierto. ¿Se podría hacer lo mismo con una aplicación específica? Esto no me queda muy bien, muy claro, José Manuel. Cuando dices el protocolo y el reader, a ver, nosotros utilicen, hay un estándar de RFID, el LRRP, con el que trabajamos nosotros, pero no entiendo muy bien a qué te refieres con el tema del protocolo y el reader, si es abierto y si tú podrías hacer una aplicación específica. A ver, luego tenemos evidentemente nuestro SDK para que tú hagas aplicaciones y trabajes con nuestros lectores a un nivel muy bajo, de empezar lecturas, también parámetros de configuración, etcétera. Pero evidentemente ya tienes que tirar de desarrollo, tienes que tirar de estas librerías que os proporcionamos para trabajar con nuestro hardware. Entonces, bueno, no sé si es eso un poco lo que comentas. Patricia nos indica si se puede filtrar por el inicio, que se me va, se puede filtrar por el inicio del nombre del tag en lugar de por el final. Creo que sí, ponías el principio del identificador y luego un asterisco. Hice pruebas y también se puede hacer de esa manera, Patricia. También comentas en qué sesión recomendáis trabajar. Recomendarías para lecturas en movimiento de un máximo de 100 tags. Aquí, bueno, habría que hacer pruebas, habría que ver en qué entorno, cómo están almacenados o dispuestos esos tags. Evidentemente, nunca se trabajaría en la sesión 0. Si acaso se trabajaría en la sesión 1 o 2. Sesión 0 ya sabéis que es más para temas de localización. La sesión 1 y 2 son las más utilizadas y la sesión 3 para casos específicos. Y el tema del state habría también un poco que comentar ver un poco la operativa y demás, ¿vale? Yo tampoco, digamos que no es mi especialidad el tema de RFID y muchas veces para estos temas lo mejor es hacer pruebas. Como siempre, si tienes alguna duda más, lo que sea, me mandas un correo y lo vemos. Otra cosa que estoy pensando que no he comentado es que es posible grabar con el programa 123 RFID tags. La pantalla se sigue viendo, ¿no? ¿Se ve o he dejado de sí, compartir? no, Sí. se sigue viendo, sí. Vale, sí. Ponemos, por ejemplo, a leer. A ver, yo acerco un tag, que es este. Paro. Sigo dejando el tag al lado de la antena. Yo puedo pinchar aquí y veréis que aquí tengo esta opción que saldrá un menú. Eso es. Aquí yo podría manualmente cambiar lo que quisiera, le doy a Write y me lo cambiaría. Bueno, de hecho podemos hacer la prueba. Damos aquí a 99. Damos a Write. Vale. Y lo único que pasa es que si me lo lee, a ver, a lo mejor no me lo lee, no está dentro de este archivo. A ver si hago el clear. Ya no está dentro del archivo y no me lo detectaría. Ah, Tendría que a lo mejor sí, porque rápidamente. lo tienes Sí, filtrado. exactamente. Voy a quitar el filtro. Bueno, ya lo habéis visto aquí, ¿vale? Ya está leyendo. El 99, ¿vale? Entonces sí, no lo he comentado durante la explicación, pero sí que sería posible hacer la Tienes escritura. otra Sí, pregunta. vamos con Ernesto. Entiendo entonces que hay dos herramientas de configuración del el FX Connect y el 123 RFID.
La diferencia entre ellas supongo que es la que al ser un 2.3 en gratuito te permitirá menos opciones. A ver, son dos herramientas diferentes. Con un 2.3 RFID se pueden hacer muchas cosas, por así decirlo, como habéis visto, y para operativas sencillas te puede valer perfectamente. FX con él lo que te... No es para poner en productivo, hay que dejar claro que es una herramienta que no está Eso es, pensada para poner en productivo. eso es, Esto es eso es. RFID. Eso es. Y FX con él lo que pasa es que te vale, por ejemplo, para hacer pruebas de lanzar, hacer lecturas contra un web server, como habéis estado viendo, hacer podéis diseñar un cliente como el que os he enseñado, que diseñó Diony con Python, y ver si es operativo y funciona, ¿vale? Y luego ya podéis trabajar con el lector de esa manera, ¿de acuerdo? A ver, se puede comprar una licencia FXConnect y hacer un entorno operativo de negocio, pero tiene muchas restricciones. Entonces, bueno, normalmente, pues, dependiendo de la causística, pues os interesará o no, ¿de acuerdo? Bueno, pero FXConnect sí que lo puedes poner en productivo para Sí, 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 recibir la sí, 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 información. sí, O sea, desarrollar un proyecto, comprar la licencia y trabajar en ese modo con exactamente. FXConnect. Sí. Mm. Ujú. Vale, Perfecto, pues muchas gracias a todos y nos vemos al pues siguiente. os dejamos con la encuesta. Gracias. Hasta luego. Gracias.